Estamos grabando. ¿Qué tal, gente de YouTube? No olviden seguirme en Twitch y que esto se resume en sendas listas de reproducciones que tenéis en mi canal. Y seguidme y toda la vaina esa loca. Hoy vamos a seguir con nuestro compañero Pietro Kropotkin. Y vamos a leer La Conquista del Par. A seguir con el capítulo que se titula El salariado colectivista. No me gusta para nada la palabra salariado. Me gusta más asalariado, pero no sé. Aquí pone salariado, así que vamos a ver qué nos cuenta de cómo se paga los cheles, el money, ¿vale? El money, lo que todos queremos para pagar las facturas en una comuna anarquista. Vamos a ver. En sus planes de reconstrucción de la sociedad, los colectivistas cometen, a nuestro parecer, dos errores. Mientras hablan de abolir el régimen capitalista, quieren mantener dos instituciones que constituyen el fondo de ese régimen, el gobierno representativo y el salariado. Joder, empieza bien, empieza fuerte, empieza metiendo ya la navaja, a los colectivistas, que hay muchos, la verdad, que creen que el Estado sirve para algo. Cosa que no es cierta, ¿vale? El Estado es un aparato de represión, esté quien esté dentro de él. ¿O acaso con un gobierno progresista la policía pega menos? No, compañeros, no. Respecto al gobierno que se dice representativo, bastante hemos hablado. Es para nosotros absolutamente incomprensible que hombres inteligentes, si no faltan en el partido colectivista, continúen siendo partidarios de los parlamentos nacionales o municipales después de todas las lecciones que la historia nos ha dado sobre ese particular en Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, Estados Unidos. Mientras vemos cómo se derrumba en todas partes el régimen parlamentario y surge la crítica de los principios mismos del sistema, no solo de sus aplicaciones, ¿por qué los socialistas revolucionarios defienden ese sistema condenado a morir? Elaborado por la burguesía para hacer frente a la realeza y consagrar y acrecentar al mismo tiempo su dominio sobre los trabajadores, el sistema parlamentario es la forma por excelencia del régimen burgués. Esto que no se os olvide nunca. El sistema parlamentario es la forma por excelencia del régimen burgués. Que bien suena, burgués. Los corifeos de ese sistema nunca han sostenido en serio que un parlamento o un ayuntamiento representa a la nación o a la ciudad. Los más inteligentes de ellos saben que es imposible. Con el régimen parlamentario, la burguesía ha tratado simplemente de oponer un dique a la realeza, sin dar libertad al pueblo. Pero a medida que el pueblo se hace más consciente de sus intereses y se multiplica la variedad de los intereses, el sistema ya no puede funcionar. Por eso los demócratas de todos los países imaginan en vano diversos paliativos. Lo intentan con el referéndum y se dan cuenta de que no sirve para nada. Se habla de representación proporcional, de representación de las minorías, otras utopías parlamentarias. Se esfuerzan, en una palabra, en buscar lo inhallable, pero se han visto obligados a reconocer que se equivocaron de camino y entonces desaparece la confianza en un gobierno representativo. Esto me recuerda hoy en día, las críticas que se les hacen a las democracias representativas, sobre todo en los países occidentales, vemos que esto no es nada nuevo y que lo que tenemos ahora son soluciones que se dieron en el pasado para mantener el sistema democrático representativo. Véase los referéndums, la implantación de los referéndums en muchos países, incluso muchos de ellos vinculantes, y la representación, por ejemplo, proporcional, representación de minorías, ya sean estas independentistas, como pasa en el caso español, ya sean estas pues de etnia o religión diferente o minoritaria, y vemos que tenemos ahora las soluciones del pasado que no están funcionando ahora mismo estas soluciones y vemos que y nos estamos dando cuenta, o por lo menos algunos, de que lo que falla realmente es la democracia representativa, que es inexistente, que no existe, ¿vale? Lo mismo sucede con el salariado, porque después de haber proclamado la abolición de la propiedad privada y la posesión en común de los instrumentos de trabajo, ¿cómo puede reclamarse bajo una u otra forma que permanezca el salariado? Y sin embargo, eso es lo que hacen los colectivistas al preconizar los bonos de trabajo. Entendemos por qué los socialistas ingleses de comienzos de este siglo inventaron los bonos de trabajo. Trataban solo de llegar a un acuerdo entre el capital y el trabajo, rechazando toda idea de apoderarse con violencia de las propiedades de los capitalistas. También se comprende que más tarde Proudhon hiciese suyo ese procedimiento. En su sistema mutualista trataba de que el capital resultase menos ofensivo, a pesar del mantenimiento de la propiedad individual que aborrecía profundamente, pero que consideraba necesaria como garantía del individuo contra el Estado.
Tampoco sorprende que economistas más o menos burgueses también admitan los bonos de trabajo. Poco les importa que al trabajador se le paguen bonos de trabajo o en monedas con la efigie de la República o del Imperio. Lo que se empeñan en salvar de la próxima catástrofe es la propiedad individual de las viviendas habitadas, del suelo y de las fábricas. En todo caso, de las viviendas habitadas y del capital necesario para la producción manufacturera. Y para conservar esa propiedad, los bonos de trabajo desempeñarían muy bien su papel. Con tal de que el bono de trabajo pueda cambiarse por joyas y carruajes, el propietario de viviendas lo aceptará con gusto en pago del alquiler, y mientras la casa habitada, el campo y la fábrica pertenezcan a propietarios individuales, de cualquier modo habrá que pagarles por trabajar en sus campos o en sus fábricas y habitar en sus casas. También será preciso pagar al trabajador en oro, papel moneda o bonos cambiables por toda clase de artículos de comercio. Pero, ¿cómo puede defenderse esta nueva forma del salariado, el bono del trabajo, si se admite que la vivienda, el campo y la fábrica ya no son propiedad privada, sino que pertenecen al municipio o a la nación? Aquí lo que está diciendo es, si tú quitas la propiedad privada y haces que sea una propiedad común, ¿para qué te sirve el salario? ¿No? ¿Para qué te sirve mantener a la gente asalariada si el salario simplemente sirve para poder adquirir una vivienda? Pero si esta ya es común, no necesitaríamos ningún tipo de salario, ¿no? Básicamente ahí está intentando incidir, ¿no? Kropotkin. Examinemos más de cerca este sistema de retribuir el trabajo ensalzado por los colectivistas franceses, alemanes, ingleses e italianos. Se reduce poco más o menos a esto. Todo el mundo trabaja en los campos, fábricas, escuelas, hospitales, etc. La jornada de trabajo es regulada por el Estado, a quien pertenecen la tierra, las fábricas, las vías de comunicación, etc. Cada jornada de trabajo se cambia por un bono de trabajo que supongamos lleve impresas estas palabras: 8 horas de trabajo. Con este bono el obrero puede adquirir en los almacenes del Estado o de las diversas corporaciones toda clase de mercancías. El bono es divisible, de suerte que se puede comprar 1 hora de carne, 10 minutos de cerillas o media hora de tabaco. En lugar de decir 4 sous de jabón, después de la revolución colectivista se diría 5 minutos de jabón. La mayor parte de los colectivistas, fieles a la distinción establecida por los economistas burgueses y por Marx entre el trabajo calificado y el trabajo simple, nos dicen además que el trabajo calificado o profesional deberá pagarse cierto número de veces más que el trabajo simple. Así, 1 hora de trabajo de médico será equivalente a 2 o 3 horas de trabajo de la enfermera o a 3 horas del cavador. El trabajo profesional o calificado será un múltiplo del trabajo simple, nos dice el colectivista Gronlund, porque ese trabajo requiere un aprendizaje más o menos largo. Otros colectivistas, como los marxistas franceses, no hacen esa distinción, proclaman la igualdad de los salarios. El médico, el maestro de escuela y el profesor serán pagados en bonos de trabajo con la misma tarifa que el cavador. 8 horas pasando visita en un hospital valdrán lo mismo que 8 horas pasadas en trabajos de cavar, o en la mina o en la fábrica. Algunos hacen una concesión más. Admiten que el trabajo desagradable o malsano, como el de las alcantarillas, podrá pagarse con arreglo a una tasa más alta que el trabajo agradable. 1 hora de servicio en la alcantarilla, dicen, se contará como 2 horas de trabajo de un profesor. Añadamos que ciertos colectivistas admiten el pago en conjunto, por corporaciones. Así, una corporación diría: aquí hay 100 toneladas de acero. Para producirlas hemos sido 100 trabajadores y hemos empleado 10 días. Habiendo sido nuestra jornada de 8 horas, suman 8.000 horas de trabajo para 100 toneladas de acero, o sea, 8 horas la tonelada. Después de lo cual, el Estado les pagaría 8.000 bonos de trabajo de 1 hora cada uno. Y esos 8.000 bonos se repartirían entre los miembros de la fábrica como les pareciese. Por otra parte, si 100 mineros emplean 20 días para extraer 8.000 toneladas de carbón, este valdría 2 horas la tonelada, y los 16.000 bonos de 1 hora cada uno, recibidos por la corporación de los mineros, se distribuirían entre ellos según sus apreciaciones. Si los mineros protestasen y dijesen que la tonelada de acero no debe costar más que 6 horas de trabajo en lugar de 8, si un profesor quisiera que le pagasen su jornada 2 veces más que la de una enfermera, entonces intervendría el Estado y arreglaría sus diferencias. Tal es, en pocas palabras, la organización que los colectivistas pretenden que se imponga con la revolución social. Como se ve, sus principios son
propiedad colectiva de los instrumentos de trabajo y remuneración de cada uno según el tiempo invertido en producir, teniendo en cuenta la productividad de su trabajo. En cuanto al régimen político, sería el parlamentarismo, modificado por el mandato imperativo y el referéndum, es decir, el plebiscito por sí o por no. Aquí nos está explicando las ideas que, según Kropotkin, promueven los colectivistas. Los colectivistas comienzan por proclamar un principio revolucionario, la abolición de la propiedad privada, y lo niegan tan pronto lo han proclamado, manteniendo una organización de la producción y del consumo que ha nacido de la propiedad privada. Es decir, siguen con el mismo método que antes, ¿no? que lo que han intentado abolir, por lo tanto no se abole nada. Se cambia el nombre y cambia de manos y ya está. Proclaman un principio revolucionario, a la vez que ignoran las consecuencias que inevitablemente traerá consigo. Olvidan que el hecho mismo de abolir la propiedad individual de los instrumentos de trabajo, suelo, fábricas, vías de comunicación, capitales, tiene que lanzar a la sociedad por vías absolutamente nuevas, que debe cambiar de arriba a abajo la producción, lo mismo en su objeto que en sus medios, que todas las relaciones cotidianas entre individuos deben modificarse desde el momento en que se consideren como posesión común la tierra, la maquinaria y todo lo demás. No hay propiedad privada, dicen, y enseguida se apresuran a mantener la propiedad privada en sus manifestaciones cotidianas. Seréis una comuna en cuanto a la producción, los campos, las herramientas, las máquinas, todo lo que se ha hecho hasta hoy, manufacturas, ferrocarriles, puertos, minas, etc. Todo es vuestro. No se hará la menor distinción acerca de la parte que toca a cada uno en esa propiedad colectiva. Pero a partir del día siguiente, os disputaréis con toda minuciosidad la parte que vais a tomar en la creación de nuevas máquinas, en la constitución de nuevas minas. Trataréis de pensar con exactitud la parte que corresponda a cada uno en la nueva producción. Contaréis vuestros minutos de trabajo y controlaréis para que un minuto de vuestro vecino no pueda comprar más productos que un minuto vuestro. Y puesto que la hora no mide nada, puesto que en tal manufactura un trabajador puede vigilar 6 telares a la vez, mientras que en tal otra fábrica no vigila más que 2, pesaréis la fuerza muscular, la energía cerebral y la energía nerviosa que hayáis gastado. Calcularéis de forma estricta los años de aprendizaje para valorar la parte de cada uno en la producción futura. Todo ello después de haber declarado que no tendréis de ningún modo en cuenta la participación que pueda haber tenido en la producción pasada. Pues bien, para nosotros es evidente que una sociedad no puede organizarse con arreglo a dos principios totalmente opuestos que se contradicen de continuo, y la nación o el municipio en la que se diese esa organización se verían obligados a volver a la propiedad privada o a convertirse de inmediato en una sociedad comunista. Y nadie quiere eso. Hemos dicho que ciertos escritores colectivistas piden que se establezca una distinción entre el trabajo calificado o profesional y el trabajo simple. Pretenden que la hora de trabajo del ingeniero, del arquitecto, del médico debe contarse por 2 o 3 horas de trabajo del herrero, del albañil o de la enfermera, y afirman que debe hacerse la misma distinción entre todo tipo de oficios que exijan un aprendizaje más o menos largo y el de los simples jornaleros. Pues bien, establecer esa distinción es mantener todas las desigualdades de la sociedad actual, es trazar de antemano una línea divisoria entre los trabajadores y los que pretenden gobernarlos, es segmentar la sociedad en dos clases muy distintas, la aristocracia del saber por encima de la plebe de manos callosas, la una al servicio de la otra, la una trabajando con sus brazos para alimentar y vestir a los que aprovechan el ocio para aprender a dominar a quienes los alimentan. Esto es además retomar uno de los rasgos distintivos de la sociedad actual y darle la sanción de la revolución social. Es erigir, en principio, un abuso que se condena hoy en la vieja sociedad que se derrumba. Conocemos de antemano todas las réplicas que se nos harán. Nos hablarán de socialismo científico. Nos citarán a los economistas burgueses y a Marx también, para demostrar que la escala de los salarios tiene su razón de ser, puesto que la fuerza de trabajo del ingeniero ha costado más a la sociedad que la fuerza de trabajo del cavador. En efecto, ¿no han tratado los economistas de evidenciar que si al ingeniero se le paga 20 veces más que al cavador es porque los gastos necesarios para formar a un ingeniero son más cuantiosos que los que se necesitan para formar a un cavador? ¿Y no ha pretendido Marx que la misma distinción es igualmente lógica entre diversas ramas del trabajo manual? Tenía que concluir así, puesto que había aceptado la doctrina de Ricardo acerca del valor y sostenido que los productos se cambian en proporción a la cantidad de trabajo socialmente necesario para su producción.
Pero también sabemos a qué atenernos acerca de este asunto. Sabemos que si el ingeniero, el científico y el médico son pagados hoy 10 o 100 veces más que el trabajador, y que si el tejedor gana 3 veces más que el agricultor y 10 veces más que la obrera de una fábrica de cerillas, no es por sus gastos de producción, sino por un monopolio de educación o por el monopolio de la industria. El ingeniero, el científico y el médico solo explotan un capital, su diploma, como el burgués explota una fábrica, o como el noble explotaba sus títulos de nobleza. En cuanto al patrono que paga al ingeniero 20 veces más que al trabajador, lo hace en virtud de ese sencillísimo cálculo. Si el ingeniero puede economizarle 100.000 francos al año en la producción, le paga 20.000 francos. Y si ve a un contramaestre hábil en hacer sudar a los obreros que le economice 10.000 francos en la mano de obra, se apresura a darle 2 o 3.000 francos anuales. Afloja 1.000 francos más donde cuenta ganar 10. Esta es la esencia del régimen capitalista. Lo mismo sucede con las diferencias entre los diversos oficios manuales. Que no se nos venga hablando pues de los gastos de producción que cuesta la fuerza de trabajo y diciéndonos que un estudiante que ha pasado alegremente su juventud en la universidad tiene derecho a un salario 10 veces más alto que el hijo del minero que se ha consumido en la mina desde los 11 años, o que un tejedor tiene derecho a un salario 3 o 4 veces más alto que el de un agricultor. Los gastos necesarios para formar a un tejedor no son 4 veces más elevados que los gastos necesarios para formar a un labriego. El tejedor se beneficia sencillamente de las ventajas en que se halla la industria en Europa con relación a los países que aún no tienen industria. Nadie ha calculado nunca esos gastos de producción, y si un holgazán cuesta mucho más a la sociedad que un trabajador, falta saber si, teniéndolo en cuenta, mortalidad de los niños obreros, la anemia que los consume y muertes prematuras, un robusto jornalero no cuesta más a la sociedad que un artesano. Querrán hacernos creer, por ejemplo, que el salario de 30 sous que se paga a la obrera parisiense, los 6 sous de la campesina de Auvernia que se queda ciega haciendo encajes, o los 40 sous diarios del campesino representan sus gastos de producción. Sabemos que a menudo se trabaja por menos que eso, pero también sabemos que se hace solo porque, gracias a nuestra magnífica organización, hay que morirse de hambre sin esos salarios irrisorios. Para nosotros, la escala de salarios es un producto muy complejo de los impuestos, de la tutela gubernativa, del acaparamiento capitalista, del monopolio, en una palabra, del Estado y del capital. También decimos que todas las teorías sobre la escala de los salarios han sido inventadas después para justificar las injusticias actualmente existentes y que no debemos tener en cuenta. Esto es muy interesante lo que nos está contando aquí. Asimismo, nos dirán que la escala colectivista de los salarios supondría, sin embargo, un progreso. Siempre será mejor ver a ciertos obreros cobrar una suma 2 o 3 veces mayor que las del resto de la gente que ver a los ministros embolsarse en un día lo que el trabajador no logra ganar en un año. Esto significaría, sin duda, un paso hacia la igualdad. Para nosotros sería un paso hacia atrás en cuanto al progreso. Introducir en una nueva sociedad la distinción entre el trabajo simple y el trabajo profesional, como ya hemos dicho, significaría establecer sanciones por parte de la revolución y convertir en principio un hecho brutal que sufrimos hoy y que consideramos injusto. Sería emular a aquellos señores que el 4 de agosto de 1789 proclamaban con frases efectistas la abolición de los derechos feudales, pero que el 8 de agosto sancionaban esos mismos derechos imponiendo a los labradores foros para abonárselos a los señores, a quienes ponían bajo la salvaguardia de la revolución. Supondría también emular al gobierno ruso al proclamar, cuando la emancipación de los siervos, que la tierra pertenecería en lo sucesivo a los señores, mientras que antes era un abuso disponer de tierras pertenecientes a los siervos. O bien, para tomar un ejemplo más conocido, cuando la Comuna de 1871 decidió pagar a los miembros de su consejo 15 francos diarios, mientras los federados en las murallas no cobraban más que 30 sous. Esta decisión fue aclamada como un acto de alta democracia igualitaria. En realidad, la Comuna no hacía más que ratificar la antigua desigualdad entre el funcionario y el soldado, el gobierno y el gobernado. Por parte de una cámara oportunista, semejante decisión habría podido parecer admirable, pero la Comuna faltaba así a su principio revolucionario y por eso mismo lo condenaba.
En la sociedad actual, cuando vemos a un ministro pagarse 100.000 francos al año mientras que el trabajador tiene que contentarse con 1.000 o menos, cuando vemos que al contramaestre se le paga 2 o 3 veces más que al obrero y que entre los mismos obreros hay todas las gradaciones, desde 10 francos diarios hasta los 6 sous de la campesina, desaprobamos el alto salario del ministro, pero también la diferencia entre los 10 francos del obrero y los 6 sous de la pobre mujer, y decimos, abajo los privilegios de la educación, lo mismo que los del nacimiento. Somos anarquistas precisamente porque esos privilegios nos sublevan. Me gusta mucho esta frase. Abajo los privilegios de la educación, lo mismo que los del nacimiento. Si hoy en día nos indignan en esta sociedad autoritaria, ¿acaso podríamos aceptarlos en una sociedad que se iniciaría proclamando la igualdad? He aquí por qué ciertos colectivistas, al comprender la imposibilidad de mantener la escala de los salarios en una sociedad inspirada por el soplo de la revolución, se apresuran a proclamar que los salarios serán iguales. Pero se estrellan contra nuevas dificultades, y su igualdad de los salarios se convierte en una utopía tan irrealizable como la escala de los otros colectivistas. Una sociedad que se haya apoderado de toda la riqueza social y proclamado que todos tienen derecho a ella, independientemente del papel que cada uno haya desempeñado en esta nueva sociedad, se verá obligada a abandonar toda idea de salariado, sea en moneda, sea en bonos de trabajo o bajo cualquier forma que se presente. ¿Qué os parece esta idea? A ver, hay ciertas teorías hoy en día que también explican esto mediante el salario universal, que sería un salario, pero que se daría a todo el mundo independientemente de lo que haga. También la renta básica universal, también hay una cuestión de dividendo social universal que también se está planteando, que es dejar dinero en un fondo de inversión y pagar con los dividendos que eso genere. Hay estados que ya lo hacen. Hay alternativas y hay que ir hacia ese futuro porque vamos a una sociedad en la que el trabajo será cada vez menos importante porque lo harán las máquinas. Por lo tanto, tenemos que pensar en alternativas para mantenerlos vivos, vamos. A cada uno según sus obras, dicen los colectivistas, o en otros términos, según su parte de servicios prestados a la sociedad. Y se recomienda llevar a la práctica este principio cuando la revolución haya puesto en común los instrumentos de trabajo y todo lo necesario para la producción. Pues bien, si la revolución social tuviese la desgracia de proclamar este principio, imposibilitaría el desarrollo de la humanidad, supondría abandonar sin resolverlo el inmenso problema social que nos han legado los siglos anteriores. En efecto, en una sociedad como la nuestra, donde vemos que cuanto más trabaja el hombre menos se le retribuye, este principio puede parecer de pronto una necesidad de justicia, pero en el fondo no es más que la consagración de las injusticias del pasado. Por ese mismo principio comenzó el salariado para eliminar las odiosas desigualdades y abominaciones de la sociedad actual, porque desde el día en que comenzaron a valorarse en moneda o en cualquier otra especie de salario los servicios prestados, desde el día en que se decidió que cada uno tendría tan solo aquello que consiguiera hacerse pagar por sus obras, toda la historia de la sociedad capitalista, con ayuda del Estado, estaba escrita de antemano. Residía en estado de germen en ese principio. ¿Debemos regresar al punto de partida y evolucionar de la misma manera? Nuestros teóricos así lo quieren, pero afortunadamente esto es imposible. La revolución, ya lo hemos dicho, será comunista, si no, ahogada en sangre, deberá volverse a hacer. Los servicios prestados a la sociedad, sean trabajos en los campos o en las fábricas, sean servicios morales, no pueden valorarse en unidades monetarias, no puede haber medida exacta del valor de lo que se ha llamado de forma impropia valor de cambio, ni del valor de la utilidad con respecto a la producción. Si cogemos a dos individuos que trabajan durante años, 5 horas diarias en beneficio de la comunidad y en diferentes tareas que a ambos les gusten, podemos decir en resumen que sus trabajos son casi equivalentes. Pero no pueden fraccionarse su trabajo y decir que el producto de cada jornada, hora o minuto de trabajo del uno vale por el producto de cada minuto y hora del otro. Se puede decir, grosso modo, que el hombre, que a lo largo de toda su vida se ha privado de ocio 10 horas diarias, ha dado a la sociedad mucho más que aquel que solo se ha privado de ocio 5 horas diarias o que no se ha privado nunca. Pero no se puede tomar lo que ha hecho durante 2 horas y decir que ese producto vale 2 veces más que el producto de 1 hora de trabajo de otro individuo y remunerarlo en proporción. Esto sería desconocer todo lo que hay de complejo en la industria.
en la agricultura, en la vida entera de la sociedad actual. Sería ignorar hasta qué punto cualquier trabajo individual es el resultado de trabajos anteriores y presentes de toda la sociedad. Sería creer que vivimos en la edad de piedra, cuando realmente pertenecemos a la edad del acero. Entrad en una mina de carbón y ved a aquel hombre apostado junto a la inmensa máquina que hace subir y bajar la jaula. Está sujetando la palanca que detiene e invierte la marcha de la máquina. La baja y la jaula retrocede en su camino en un abrir y cerrar de ojos, lanzándola hacia arriba o hacia abajo con una velocidad vertiginosa. Concentrado en su tarea, observa en la pared un indicador que le muestra en una pequeña escala en qué lugar del pozo se encuentra la jaula a cada instante de su marcha, y en cuanto el indicador llega a cierto nivel, detiene de pronto el impulso de la jaula, ni un metro más arriba o más abajo de la línea requerida. Y apenas han descargado los recipientes llenos de carbón y colocado los vacíos, invierte la palanca y envía de nuevo la jaula al espacio. Parece Elon Musk, ¿verdad? Voy a echar un traguito de agua, que se me está quedando la boca seca. Madre mía, qué interesante es esto, ¿eh? Que no sabéis, lo digo siempre, pero es que es impresionante cuando tienes que proyectar la voz, lo que cuesta y lo que se te seca y lo que se te jode la garganta al hacerlo durante mucho rato. Es impresionante. Porque aunque no lo creáis, esto no es como hablar con un amigo. Vale, tienes que proyectar la voz, que siempre cuesta más, ¿no? Vamos a ver que todo va bien. Voy a mirarlo. Todo va perfecto. Venga, pues vamos allá. Durante 8 o 10 horas seguidas sostiene esa prodigiosa concentración. Si se distrae un momento, la jaula se estrellará y se romperán las ruedas. Se destrozará el cable, aplastará a los hombres y se suspenderá todo el trabajo de la mina. Si pierde 3 segundos por cada golpe de palanca, la extracción en las minas perfeccionadas modernas se reducirá entre 20 y 50 toneladas diarias. ¿Es él quien presta el mayor servicio en la mina? ¿Es acaso el muchacho que le da desde abajo la señal de que suba el ascensor? ¿Es el minero que a cada instante arriesga la vida en el fondo del pozo y que un día morirá a causa del grisu? ¿O el ingeniero que por un simple error en sus cálculos perdiese las vetas de carbón y ordenase arrancar la piedra en el lugar equivocado? ¿O el propietario que ha invertido todo su patrimonio y que tal vez ha dicho, contra todas las previsiones, cavad aquí, encontraréis un carbón excelente? Todos los trabajadores implicados en la mina contribuyen, en la medida que sus fuerzas, de su energía, de su conocimiento, de su inteligencia y de su habilidad, a extraer el carbón. Y podemos decir que todos tienen derecho a vivir, a satisfacer sus necesidades y hasta sus caprichos una vez que lo necesario esté asegurado para todos. Pero, ¿cómo podemos valorar su participación? Y además, ¿el carbón que extraen es obra suya? ¿No es también obra de esos hombres que han construido el ferrocarril que conduce a la mina y los caminos que irradian de todas sus estaciones? ¿No es también obra de los que han labrado y sembrado los campos, extraído el hierro, cortado la madera en el bosque, fabricado las máquinas donde se quemará el carbón y así sucesivamente? No puede hacerse ninguna distinción entre las obras de cada uno. Medirlas por el resultado nos lleva al absurdo. Fraccionarlas y medirlas por las horas de trabajo nos conduce también al absurdo. Solo nos queda una opción: anteponer las necesidades frente a las obras y reconocer en primer término el derecho a la vida, y después al bienestar para todos aquellos que participen en la producción. Lo que está diciendo aquí, básicamente, es que todo lo que tenemos es proveniente de un trabajo colectivo, pertenece a la colectividad, es decir, son pasos que hemos dado, de los cuales nos hemos aprovechado y que ahora nosotros pues hacemos esas cosas gracias a que antes otros hicieron otras, ¿no? Existe el iPhone, por ejemplo, porque antes se hicieron otros avances científicos y se dejaron al conocimiento colectivo, es decir, no se privatizaron, porque el mundo privado realmente no, no hay un conocimiento colectivo en el mundo privado, sino que el conocimiento es privado, por lo tanto tendríamos menos progreso y menos avances científicos en un mundo donde todo estuviese privado. Por eso los anarcocapitalistas, además de ser una secta, pues se equivocan en cada una de sus afirmaciones. No puede hacerse ninguna distinción entre las obras de cada uno, medirla. Vale, esto lo he leído. Pero tomad cualquier otra rama de la actividad humana.
Tomad el conjunto de las manifestaciones de la existencia. ¿Quién de nosotros puede reclamar una retribución más cuantiosa por sus obras? ¿El médico que ha diagnosticado correctamente la enfermedad o la enfermera que asegura la curación del paciente con sus cuidados? ¿Es el inventor de la primera máquina de vapor o el muchacho que, cansado un día de tirar de la cuerda que entonces se usaba para que el vapor entrase bajo el pistón, ató esa cuerda a la palanca de la máquina y se fue a jugar con sus camaradas sin imaginarse que había inventado el mecanismo esencial de toda máquina moderna, la válvula automática? ¿Es el inventor de la locomotora o aquel obrero de Newcastle que sugirió la idea de reemplazar por traviesas de madera las piedras que antaño se ponían debajo de los rieles y que hacían descarrilar los trenes por falta de elasticidad? ¿Es el maquinista de la locomotora, el hombre que con sus señales detiene los trenes, el guardagujas que les da paso a los vías? ¿A quién debemos el cable transatlántico? ¿Será al ingeniero que se obstinaba en afirmar que el cable transmitía a los despachos, mientras que los expertos en electricidad declaraban que aquello era imposible? ¿Al oceanógrafo Maury, quien aconsejó abandonar los cables gruesos por otros tan finos como una caña? ¿O a esos voluntarios venidos de no se sabe dónde, que pasaban noche y día sobre cubierta examinando al detalle cada metro de cable para quitar los clavos que los accionistas de las compañías marítimas hacían clavar neciamente en la capa aislante a fin de dejarlo fuera de servicio? Y en un terreno aún más amplio, el de la vida humana con sus alegrías, sus dolores y sus desgracias. ¿Quién de nosotros no ha sido objeto alguna vez de un gran favor por parte de alguien que se indignaría si se le pidiese que valora monetariamente ese favor? Este favor podría ser una palabra, tan solo una palabra dicha en el momento adecuado, o bien consistió en meses o años de entrega por parte del otro. ¿Acaso deberíamos evaluar también estos servicios de valor incalculable en bonos de trabajo? A cada uno según sus obras. Pero las sociedades humanas no vivirían más de 2 generaciones. Desaparecerían dentro de 50 años si cada cual nos diese infinitamente más de lo que se le retribuye en moneda, en bonos o en recompensas cívicas. Sería la extinción de la raza si la madre no gastase su vida por conservar la de sus hijos, si el hombre no diese algo de sin interés, si no diese sobre todo aquello por lo que no espera recompensa alguna. Y si la sociedad burguesa empieza a derrumbarse, si estamos hoy en un callejón sin salida del cual no podemos salir sin acometer a fuego y hierro las instituciones del pasado, es precisamente por un exceso de cálculos, porque hemos aceptado que se da para luego recibir a cambio. Es porque hemos querido hacer de la sociedad una empresa comercial basada en el debe y en el haber. ¡Wow! Me ha gustado mucho esta frase final. Y se puede aplicar hoy en día. La verdad es que este señor tiene a veces momentos ultralúcidos. Los colectivistas lo saben. Comprenden de forma vaga que no podría existir ninguna sociedad si llevase al extremo el principio de a cada uno según sus obras. Comprenden que las necesidades, no hablamos de los caprichos, del individuo no siempre corresponden a sus obras. Así dice The Pipe. Este principio, eminentemente individualista, se atemperaría por la intervención social para la educación de los niños y jóvenes, incluyendo en ella la manutención, y por la organización social de la asistencia a los incapacitados y enfermos, de la jubilación para los trabajadores ya mayores, etc. Vemos aquí unos proto-socialdemócratas, de manual, además. Entienden que un hombre de 40 años y con 3 hijos tiene otras necesidades que un joven de 20. Entienden que la mujer que amamanta a sus criaturas y pasa las noches en blanco a su cabecera no puede hacer tantas obras como el hombre que ha dormido tranquilamente. Parecen comprender que el hombre y la mujer, consumidos acaso a fuerza de haber trabajado para la sociedad, pueden sentirse incapaces de realizar tantas obras como aquellos que han pasado sus horas agradablemente y embolsando sus bonos en su condición privilegiada de estadísticos del Estado. Y se apresuran a atemperar su principio diciendo, si la sociedad criará y educará a sus hijos, sí, asistirá a los viejos incapacitados, sí, las necesidades serán la medida de los costos que la sociedad se impondrá para atemperar el principio de las obras. En definitiva, la caridad, siempre la caridad cristiana, organizada esta vez por el Estado. Mejorad la casa de los niños abandonados, asegurar las prestaciones para la vejez y la enfermedad, y el principio será temperado, herir para luego curar, siempre atrapados en la misma situación. De modo que después de haber negado el comunismo y haberse burlado ampliamente de la fórmula a cada uno según sus necesidades, esos brillantes economistas se percatan de que se les ha olvidado algo, las necesidades de los productores, y se apresuran a reconocerlas. Pero es el Estado el único a quien corresponde apreciarlas, a quien corresponde comprobar si las necesidades son desproporcionadas con las obras.
El Estado repartirá limosnas. De ahí a la ley de pobres y al workhouse inglés no hay más que un paso. El Estado reparte limosnas, compañeros y compañeras. No hay más que un solo paso, porque hasta esa sociedad desnaturalizada contra la cual nos sublevamos se ha visto obligada a atemperar su principio de individualismo, ha tenido que hacer concesiones en sentido comunista y bajo la misma forma de caridad. También ella distribuye comidas de un sou para evitar el saqueo de sus tiendas. También construye hospitales, a menudo muy malos, pero a veces espléndidos, para evitar los estragos de las enfermedades contagiosas. También, después de no haber pagado más que las horas de trabajo, recoge a los hijos de aquellos a quienes ha reducido a la última de las miserias. También tiene en cuenta las necesidades, siempre por la caridad. Ya hemos dicho que la miseria fue la causa primera de las riquezas, la que creó al primer capitalista, porque antes de acumular la plusvalía de la que tanto gusta hablar, era necesario que hubiese miserables que consintieran en vender su fuerza de trabajo para no morirse de hambre. La miseria es la que ha hecho a los ricos, y si los progresos fueron rápidos durante la Edad Media, es porque las invasiones y las guerras, que siguieron a la creación de los estados y al enriquecimiento por la explotación en Oriente, rompieron los lazos que en otros tiempos unían a las comunidades agrícolas y urbanas y las condujeron a proclamar, en vez de la solidaridad que antes practicaban, ese principio del salariado tan grato a los explotadores. ¿Y sería este el principio que surja de la revolución, al que nos atreveríamos a llamar revolución social? Ese término tan estimado por los hambrientos, por aquellos que sufren, por los oprimidos. No sucederá así, porque el día en que las viejas instituciones se desplomen bajo el hacha de los proletarios, se oirán voces que griten pan, casa y bienestar para todos. Y esas voces serán escuchadas. El pueblo dirá: comencemos por satisfacer la sed de vida, de alegría, de libertad que nunca hemos saciado, y cuando todos hayamos probado esa dicha, nos pondremos manos a la obra. Demolición de los últimos vestigios del régimen burgués, de su moral sacada de los libros de contabilidad, de su filosofía del debe y haber, de sus instituciones de lo tuyo y de lo mío. Demoliendo edificaremos, como decía Proudhon, edificaremos en nombre del comunismo y de la anarquía. Y con esto termina este maravilloso capítulo espectacular, la verdad. Ya nos queda poquito y lo terminaremos. Con esto acabamos este maravilloso directo. Muchas gracias por haberme acompañado. Os mando como siempre 1000 millones de besos, 1000 millones de abrazos. Y os tengo que contar una cosa. Este directo se acabó. Se acaba.